como les comentaba, el proyecto tiene por nombre Sistema de Indicadores de Vivienda y bueno, su principal objetivo es el estudiar el mercado de la vivienda a corto plazo, ¿no? Cuando decimos a corto plazo nos referimos a un periodo de al menos 10 años. Dentro de este objetivo pues se hicieron varias puntualizaciones, ¿no? Entre ellas los temas que se tenían que estudiar sobre el mercado de la vivienda eran tres: el tema de la oferta, la demanda y los precios de venta. En cuanto a los precios de venta, estos se solicitaban presentar los resultados en dos rubros. El primero de ellos era sobre precios de venta de la misma y el segundo sobre precios de renta. Como la presentación tiene aquí el nombre, pues yo les hablaré sobre los precios de venta. Bueno, esta presentación pues la dividiremos en tres principales secciones. La primera de ellas será una introducción en la que hablaremos de qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir y para qué nos sirve lo que vamos a medir. La segunda hablaremos de algunos de los indicadores de la serie obtenidos. Esto porque pues, el tiempo no permite extendernos para hablar sobre el resto de indicadores, ¿no? En total, en este apartado se tienen 6 indicadores actualmente, pero de ellos hablaremos solamente de 3. Y por último, unas cuantas conclusiones. Comencemos. Entonces, introducción. Para empezar, tomaremos como referencia algo ya mencionado por la Eurostat, ¿no? Esta, quien es la oficina responsable de realizar las estadísticas de la Unión Europea, menciona que los precios, o bueno, que es importante seguir la evolución de los precios de la vivienda, ¿no? Pero ¿por qué esto es importante? Pues ellos dan dos motivos, ¿no? Uno de ellos es que los precios son el bien en general para las personas de mayor valor que poseen. En segunda, y como lo han mencionado en anteriores presentaciones, pues estos aportan en gran medida a la economía de los países, ¿no? La vivienda. Entonces, lo que se busca es medirlo, y para ello pues existen varios métodos, varias maneras, y cada país regularmente sigue una forma para hacer esta medición, ¿no? Regularmente tratan de explicar este fenómeno utilizando indicadores, ¿sí? Pero ¿qué es un indicador? Un indicador trata de representar un fenómeno a través de una medida, ¿sí? Entonces lo que se busca de estos indicadores es que sean, que tengan una cierta precisión para que el fenómeno que estén explicando, pues en verdad sea una parte de lo que es la realidad, ¿no? Muchas veces no se logra porque la variación del fenómeno es muy grande, entonces son aproximaciones en la mayoría de los casos, ¿no? Pero lo que se busca de estos es que tengan una alta precisión. Para lograr esto se buscan dos factores, ¿no? Que la información con la que se construye sea representativa del fenómeno, y dos, que los valores que se obtengan puedan ser comparados a través del tiempo, ¿no? Para poder medir una evolución de los mismos. Ahora, bueno, tenemos el qué vamos a medir, cómo lo mediremos, pero ¿para qué nos sirve? La Eurostat también, en un manual que ellos tienen sobre precios, señalan varios puntos, ¿no? Entre ellos algunos como los que se muestran en pantalla. Una principal utilidad es que estos indicadores sirven como indicadores macroeconómicos de la economía, ¿no? ¿Pero qué nos referimos con esto? Pues en primera, que se ha encontrado en diversos estudios que la correlación que existe entre los índices de precios de vivienda con la economía de los países está altamente correlacionado, ¿no? Es decir, si estos índices crecen, generalmente la economía del país se encuentra en un proceso de expansión, se le llama, y cuando estos tienen una tendencia a la baja, pues se menciona que estos países están en un proceso de desaceleración. Como igual se pone la presentación, sirven para hacer políticas monetarias, para deflacionar o deflactar otros índices, ¿no?
Un claro ejemplo de esto está lo que publica el INEGI, ¿no? Que son los índices nacionales de precios al consumidor y los índices nacionales de precios al productor, ¿no? Dentro de esos índices toman ciertos aspectos de la vivienda, ¿no? Para uno es el caso del índice de renta y el otro es el índice de precios de construcción. Y bueno, por último, pues sirve para hacer comparaciones entre regiones y países, ¿no? Ver cómo han avanzado, ver en qué punto se encuentran o cómo están atravesando X situación, ¿no? Teniendo esa idea, pues en general es importante mencionar que los indicadores que se construyan no suelen explicar todo el fenómeno, ¿no? Porque generalmente toman la información solo de un lado, ¿no? O solo está asociada hacia una parte o hacia X variables del fenómeno. Entonces es necesario contar con diversos puntos de vista del mismo para poder dar una correcta interpretación, ¿no? Entonces, dado una idea general de qué es lo que se busca, hablaremos acerca de algunos resultados. El primero de ellos es el índice de precios de construcción residencial. Para este índice hago la anotación que es una recopilación de la información publicada por el INEGI, ¿sí? Esta serie existe desde principios de los años 80 hasta la fecha. Solamente que desde sus inicios hasta aproximadamente principios del 2011, el responsable de hacer los cálculos y publicarlos pues era el Banco de México, sino es que hasta el 15 de julio del mismo año pues el INEGI pasó a tener la responsabilidad de elaborarlo y publicarlo mensualmente. Como ya lo mencioné, pues la periodicidad es mensual. El objetivo de este indicador es el medir la variación de los precios de una canasta fija a través del tiempo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cada cierto tiempo o cada mes, los mismos objetos que midieron el mes pasado van a ver cuánto cuestan ahora y a partir de eso van a construir un índice, ¿no? Lo que causa eso es que pues va a poder ser comparable a través del tiempo, ¿no? La cobertura geográfica del índice es nacional y para algunas ciudades, en específico 46, y el periodo de referencia, el periodo base del mismo es el año 2012. Este índice, señalo, es la construcción de otros tres índices: el índice de materiales de construcción, el de alquiler de maquinaria y la mano de obra. A continuación, pues mostramos en la gráfica el índice de mano de obra, ¿sí? En este podemos ver que desde principios del 2005, bueno, aquí la serie la tenemos desde 2005 hasta abril del 2017, ha estado en constante crecimiento, ¿no? Si se dan cuenta, podemos observar que tiene una forma escalonada. Y bueno, es de interés, importancia resaltar que estos escalones regularmente son del periodo de diciembre a enero del siguiente año, ¿no? Entonces se nota un crecimiento de un año al otro. Ahora lo que vemos en pantalla es el mismo índice anterior, pero ahora también agregando el índice de materiales de construcción. El índice de materiales de construcción es la línea azul y podemos ver que tiene una tendencia hacia arriba, pero va en varios periodos de subida, de bajada, y pues podemos observar que hasta este punto, que es aproximadamente 2015, noviembre, junio de 2015, el indicador pues regularmente permanecía por debajo del índice de mano de obra, ¿no? Si no es hasta esa fecha que repuntó y pues se encuentra ahora por encima del mismo. Ahora a la misma serie agregamos el índice de alquiler de maquinaria. El índice de alquiler de maquinaria en este caso es como de color rosa, y el índice de mano de obra es el verde. Podemos observar que estos dos pues son muy cercanos, no tienden a estar juntos, pero igual que como pasó en el de materiales de construcción, a finales, a mediados del año 2015, tuvo un crecimiento que también pasó a dejar por debajo este mismo índice, ¿no? Y bueno, aquí agregamos ahora el índice de precios residenciales de construcción conjunto, que pues no es más que un promedio ponderado de los otros tres índices.
hallazgos pues son los que les comento, ¿no? Que regularmente se encontraba por debajo un índice hasta cierto periodo y de repente tuvo una tasa de crecimiento muy alta que lo pasó a rebasar y pues actualmente nos encontramos en esa misma tendencia, ¿no? Ahora, aquí en esta gráfica pues observamos el índice de precios de construcción residencial para algunas de las ciudades para las cuales está disponible, ¿no? En específico, la ciudad de Querétaro, que es la línea morada, la de Mérida, que es la línea azul, la de Guadalajara, que es la verde, y el área metropolitana y la Ciudad de México, que es la línea rosada. En este podemos ver que pues todos los indicadores tenían cierta similitud a lo largo del tiempo, pero en cierto punto el índice de precios de construcción de la ciudad de Mérida pues tuvo un crecimiento más grande que el de los demás, ¿no? Esto se ve reflejado que en un periodo no mayor de 5 años, que es más o menos por este punto, el índice de Mérida subió un 40%, mientras que los demás índices de estas ciudades estuvieron entre el 25 y 27%, ¿no? Entonces podemos ver cómo han crecido los precios para esas ciudades en tan poco tiempo. Es lo que les comentaba. Y bueno, ahora hablaremos sobre el índice de precios hedónico de venta, ¿no? Este índice, al igual del siguiente, es una propuesta que será al fondo, ¿no? Es la información con la cual se construyó, proviene de diversas páginas de internet de un periodo hasta el momento de 5 meses, repartidos las observaciones están repartidas en cada uno de esos meses, ¿no? Y el objetivo de pues es complementar la información de los demás índices que se tienen actualmente, ¿no? Este índice, como lo mencioné, se construye con información de internet y el modelo utilizado de regresión para hacer las estimaciones es un modelo logarítmico que solamente utiliza como variable para tratar de explicar los precios la superficie de construcción, ¿no? Esto se deriva después de que un análisis nos indicó que todas las demás variables estaban por demás, por decirlo de alguna manera, y que solo bastaba con la superficie para explicar el precio, ¿no? Bueno, tratar de explicarlo. El objetivo, pues como se ha mencionado, es medir el crecimiento de los precios de la vivienda. La periodicidad de este es mensual y su cobertura es a nivel nacional y para algunos estados de la República, ¿no? El periodo base es enero de 2017 y pues a continuación les muestro esta gráfica que es una gráfica de promedios de superficie de construcción tomada de la información recolectada de esas diversas páginas de internet, ¿no? Podemos observar que pues, en la mayoría de los casos, para los estados, tanto a nivel nacional, los crecimientos, o bueno, los promedios son relativamente constantes, no varían tanto, lo cual puede ser un indicio de que el índice pues, no va a estar sesgado en algún momento, ¿no? Voy a cambiar. Y bueno, este es el índice como tal. Como les comentaba, el periodo base es enero del 17, en el cual toma el valor de 1 y podemos observar que a lo largo de estos 5 meses el índice ha tenido una tendencia a la alta, ¿no? Durante ese periodo ha ido oscilando hacia arriba y hacia abajo, pero en general se observa una tendencia hacia arriba, ¿no? La conclusión que podemos encontrar hasta el momento es que en el mes de mayo pues hemos observado un incremento de alrededor del 4% en los precios de vivienda. Aquí es importante resaltar que tras analizar el índice CIF, vimos que el crecimiento del índice del último trimestre de 2016 al primer trimestre de 2017 fue de aproximadamente un 1%, ¿no? Y pues este índice con información de otro sitio pues tiene un crecimiento de aproximadamente en un periodo relativamente parecido, no incluyendo el mismo mercado, del casi 4%, ¿no? Aquí podemos observar el mismo índice nacional, que es esta línea rosa, comparado con los índices estatales, ¿no? Para el Estado de México y pues, para el Distrito Federal podemos observar que los índices tienen una misma forma, los mismos periodos en los que baja uno, bajan los demás, y de igual forma en cuanto suben los demás, ¿no? A excepción del Estado de México, en el que su caída fue más prolongada,
que para el resto de estados. Bueno, en este caso tenemos el índice para el estado de Morelos y Nuevo León, y aquí es a lo contrario, ¿no? Cuando el índice nacional sube, en estos estados podemos observar que el índice baja, y de igual forma cuando baja el índice nacional, en estos estados sube, ¿no? Pero en general pues observa una tendencia al alta en la mayoría de los casos, que aunque son incrementos muy pequeños, pues son incrementos. Y bueno, por último aquí podemos observar el índice para el estado de Querétaro y de Yucatán, ¿no? El siguiente índice del que platicaremos un poco es el índice de precios estratificado de venta. Al igual que el índice anterior, usa la misma información, solo que otra metodología para la construcción de ¿no? Como su nombre lo indica, utiliza estratos. Y bueno, estos estratos se construyeron a partir de la variable de superficie de construcción y el número de baños en el hogar. Esto porque se encontró que estas dos variables eran las que estaban con una correlación más alta para el precio de la vivienda. Los objetivos pues es proporcionar una medida que nos permita evaluar el crecimiento a lo largo del tiempo, y bueno, la cobertura geográfica es igual para los mismos estados. El periodo base igual es enero de 2017. Bueno, aquí como pueden ver, el índice nacional, a diferencia del índice hedónico que mostraba un crecimiento del mes de enero a febrero, muestra un decrecimiento de aproximadamente un 1.5%, ¿no? Aproximadamente. Entonces podemos ahí encontrar una ligera diferencia entre esos dos índices, y esto se puede deber esto se debe principalmente a la manera en la que se construye, ¿no? Es importante mencionar que los incrementos y decrementos igual son muy pequeños, y en general cuando se observan este tipo de índices pues tienen una tendencia similar a estar subiendo y bajando en periodos cortos de tiempo, ¿no? Para el resto de los meses podemos observar un incremento de 0.3, de 3%, de 5% y 0.3 para el periodo base, y en el índice hedónico pues observamos unos crecimientos parecidos de 0.4, 0.8 y 0.4, ¿no? Entonces los dos son muy cercanos. Para el caso de los estados, bueno, Distrito Federal y de México, pues observamos igual una tendencia a la alta, pero a diferencia de lo observado en el método hedónico, estos crecimientos son más rápidos que los vistos por el otro método, ¿no? Mientras allá observamos crecimientos del 0.5, 0.7 hasta 0.10, que fue el más grande para el Estado de México en el mes de abril. Aquí pues para el distrito y el Estado de México observamos el crecimiento más grande, casi el 20% de un mes a 5 meses después, ¿no? Que es mayo. Igual para los otros estados, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, en Nuevo León observamos una baja de 5% para el segundo mes, pero en general se estuvieron permaneciendo teniendo la tendencia a subir de los índices, ¿no? Conclusiones. Algunas conclusiones que podemos sacar de esta brevísima plática que tenemos son las siguientes, ¿no? Primera, pues como vimos en las primeras láminas, es de vital importancia el dar un seguimiento a los índices de precios, ¿no? Ya que estos pues reflejan en gran medida lo que sucede en la economía del país. Otra conclusión que podemos tomar en cuenta es que los índices de precio de construcción que observamos en el primer indicador, pues han tenido una tendencia a largo plazo a estar subiendo y subiendo, ¿no? Lo cual implica a su vez que los índices de precios de vivienda también tienen una tendencia a la alta, ¿no? Porque mientras uno sube, el otro regularmente, por la relación que tiene, pues también va a subir, ¿no? Los movimientos reportados por los índices tanto hedónico como estratificado, que demostramos que es una propuesta que se hace, han sido pues oscilatorios, ¿no? En algunos meses bajan, sube, pero son movimientos no tan grandes, pero esta tendencia se observa en muchos índices que igual miden periodos cortos de tiempo, ¿no?
Otra cosa que podemos concluir es que dado los dos últimos índices en los periodos, bueno, al principio del año, que son estos 5 meses, podemos mencionar que el mercado de la vivienda en México pues, se encuentra en crecimiento, ¿no? Lo cual indica que, como lo mencionábamos en un principio, estamos en un periodo de expansión en estos meses, ¿no? Y bueno, una nota que aquí vale la pena resaltar es que de los 6 índices que se tienen para el sistema en este rubro, pues 4 son propuestas y 2 son recopilaciones. Esos 2, uno pertenece al INEGI y el otro es el índice CIF de las propuestas. Los 2 índices que mencionamos son 2 de ellos, y los otros 2 es el método de valoración predial o el índice de valoración predial, que mide la variación de los precios de terrenos de un año al otro, indica cuánto incrementan o cuánto decrementan estos. Y el segundo es el índice espacial, que compara los precios de las viviendas en un mismo periodo, pero en diferentes zonas del país. Específicamente pues lo haremos a nivel estado. Bueno, y pues eso concluye esta presentación. Si tienen alguna duda. Compañeros, creo que no estamos satisfechos de Rodríguez de la presentación, ¿verdad? Pero bueno, me parece bien, pero creo que explicar por qué es tan importante construir un precios de este sector, que antes, digamos, se había sugerido, ¿no? Que es uno de los elementos, o sea, las viviendas son uno de los bienes más importantes de los hogares, ¿no? Que por ahí por eso la importancia de los preguntas, compañeros, observaciones. Parece ser que lo que ¿no? O lo que se muestra como que falta arreglar, ¿no? Muchas de las explicaciones subyacen el hecho de que si ustedes observan toda la información de los últimos 4 o 5 meses, es decir, se está tratando de intentar, ¿no? Incorporar índices que puedan dar seguimiento a los que se tienen de manera continua, ¿no? Con la información que nos proporcionan. Son los últimos 4 meses, ¿no? Y entonces el tiempo se nos ha ido tratando simplemente de describir, ¿no? Cómo está la situación. Y aunque sí tuvimos algunas sesiones para dar explicación, tratar de explicar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Aún falta, como dicen realmente, arroparlo, ¿no? Sí, ya quieres intervenir. El gasolinazo, ¿cómo le va? El gasolinazo. Sí. Bueno, de las cosas interesantes es esta, no sé si lo comparten conmigo, ¿no? ¿Cómo es que se dicen tantas cosas de la economía mexicana y cuando se voltean a ver los números está creciendo, ¿verdad? Y crecen a unas tasas interesantes, ¿no? Crecen a unas tasas interesantes. Por ejemplo, decimos que el PIB y la construcción están tremendamente ligadas. Sin embargo, nuestros crecimientos del PIB y nuestros pronósticos del PIB pues son bastante misérios. Sin embargo, la vivienda no está mostrando eso, ¿verdad? Una cosa es explicar que quizás aquí los compañeros nos pudieran ayudar, es porque se han despegado los otros elementos de la construcción de la mano de obra. ¿Por qué se han despegado? ¿No? De la mano de obra, pues son los últimos 4 meses, es interesante, no estamos viendo pues ahora lo que está pasando. Por eso digo que cuando se está explorando algo, uno gasta mucho tiempo en decir qué está pasando, por qué están ocurriendo estas cosas, ¿no? Es lo que nosotros hemos alcanzado a ver, ¿no? Ya no son los índices que traemos desde atrás, desde varios años, sino son propuestas, ¿no? Con lo que se tiene, con lo que se está agregando la información, cómo construir para darle seguimiento
precios, ¿verdad? Pero eso ya es interesante, ¿por qué se han despegado los? Yo quisiera comentar dos cosas sobre este sector. Una es que dentro de los insumos de este sector hay varias materias primas que son cotizadas a nivel internacional: el acero, el cemento. Entonces, digamos que ahí hay otros elementos de movimiento de los precios que no están directamente asociados al resto de la economía, sino vienen asociados a valores exteriores, ¿no? Están cotizados en dólares. Tenemos una devaluación, sigue a tocar acero, cemento, por mencionar dos, podrían ser otros más, no otros lugares. Y otra cosa que es muy importante es, no nada más de vivienda, pero en general el sector de la construcción, la mano de obra. Es un sector que jala, que recae mucho en la mano de obra, sobre todo la forma en la que se construye en México es muy intensiva la mano de obra. Entonces es otra de las cosas que podemos ver. Aquí nada más hemos visto la parte de la producción, pero si viéramos cómo se comporta en términos de empleo, de mano de obra, también podemos ver que hay unas subidas y bajadas mucho más intensas. O sea, este tipo de empleados, por lo regular, son empleados por proyecto. Entonces, cuando hay un crecimiento, de cómo se van incorporando al trabajo con gente importante de personas, cuando hay una desaceleración igual, se queda sin empleo muy rápido. Entonces, es un sector muy sensible a lo que ocurre en las variables. ¿Algún comentario, maestras? Una crítica constructiva, ¿verdad? Cómo se mejoran las cosas, ¿verdad? Ese es algo que comentaba hoy en la mañana, ¿no? Que cuando uno está en los países adelantados, generalmente las observaciones que ellos hacen es para mejorar, ¿cierto? Cuando estamos aquí a veces nosotros, las observaciones que nos hacen es para decirnos por qué estamos mal, ¿no? Entonces es una diferencia más o menos importante, ¿no? Pero bueno, esto es lo último que se está tratando de generar, porque bueno, dentro del proyecto se nos pidió, ¿no?, hacer unas propuestas, ¿no? Con la información que se tiene, ¿verdad? Y eso es lo que se está tratando de ver. No sé si no hay alguna otra observación, pasaríamos. Sí, adelante, Mauricio. Un comentario. Mencionaste que había muchas variables, solamente se quedaron con la superficie de construcción. Nada más por curiosidad quisiera saber qué otro tipo de variables vieron. Sí, bueno, de las principales variables con las que contaba para la construcción de estos servicios que proponemos es el número de dormitorios, el número de baños, el número de pisos, la superficie del jardín y si la vivienda contaba con garage o no para. También mencionabas que se quedaron solamente con superficie porque las otras no consideraron que fueran representativas. Sí, bueno, ahí podemos explicar un poco, ¿no? Se tenía al principio planteado un modelo, ¿no?, en el cual se iba a tener el precio, las variables explicativas que son las características, ¿no?, el número de baños, la superficie, el número de habitaciones. Tras hacer la primera corrida del modelo, observamos que existía multicolinealidad en el modelo. Entonces, para eliminar esta multicolinealidad, utilizamos componentes principales, ¿no? Al hacer este análisis de componentes principales, observamos que los mismos resultados sugerían que con la variable, en la primera componente le daba el peso de uno solo a la superficie, y con esa explicaba el 99% de varianza, ¿no? Y bueno, esto también se ve reflejado porque algunos países, como es el caso de Chile, utilizan un índice parecido en el caso de una explicación muy similar, pero utilizan otros métodos. Ellos llegan a la conclusión de que, pues como las demás variables, como el número de baños, el número de habitaciones, están en una correlación muy alta con la superficie, que más grande sea, pues más números de estos otros va a haber, pues por eso se tomó esa determinación. Pero sí se hicieron varios modelos utilizando las demás variables. Y la elección de
la cobertura, ¿no? Porque ponías, por ejemplo, Querétaro, Yucatán, bueno, Mérida, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Morelos. Entonces, pues, por ejemplo, en el registro, ¿no? Vemos que Nuevo León siempre destaca en lo que sea, vivienda económica, ciudad, y tú dices, bueno, Nuevo León no tiene una población tan grande al Estado de México como Veracruz, porque siempre está hacia arriba. Entonces ahí ves otras variables, ¿no? Como el ingreso que tienen por habitante, porque Nuevo León y no Oaxaca, que tienen casi la misma cantidad de habitantes. Entonces, una de mis preguntas es si ustedes conscientemente eligieron esos estados, o también esa selección que tuvo que ver, ¿no? Porque Jalisco y Nuevo León siempre aparecen, ¿no? Como los de mayor registro, los de mayor cantidad de subsidio, y pues una de las razones, por ejemplo, yo le he encontrado que es el interés por habitante, y que son estados que tienen predominantemente población urbana. Entonces, esos estados que mostraste, por ejemplo, Yucatán, pues la mayor parte de la población de Yucatán está en la zona metropolitana de Mérida. En el caso de Morelos, pues Morelos es como un estado satélite, si se pudiera poner, entre comillas, de la Ciudad de México. Es un estado muy ligado a lo que ocurre en la Ciudad de México. Entonces, pues la pregunta, ¿no? Para abundar más, ¿por qué se eligieron esos estados? ¿Si fue consciente o...? Sí, y bueno, respondiendo a esa pregunta, influyeron dos factores para esos estados, ¿no? El primero es, como lo menciona, tras un análisis, ver las estadísticas del país, observamos que esos estados pues sobresalen, ¿no? Y en segunda, pues como les mencionábamos, como esta información proviene de diversas páginas de internet que fueron tomadas al azar, pues también estos estados eran con los que se encontraban mayor observaciones, ¿no? Entonces todo concuerda, el número de observaciones es más grande porque estos estados tienen más que ofrecer por la importancia de los mismos. Entonces esas dos fueron los principales criterios para la selección de los estados. Y bueno, ya por último, pues un reconocimiento al esfuerzo, bueno, a tu esfuerzo y al esfuerzo que te acompaña, porque tener resultados del mes anterior, necesitamos un día y tienes resultados muy oportunos, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que las estadísticas en México pues tienen que pasar años o a lo mejor décadas para que puedas tener información más o menos certera, y un reconocimiento al esfuerzo que hacemos. La escala también es importante. La escala también es importante, ¿no? Porque cuando se dice la variable que vamos a utilizar es la superficie, y uno dice, bueno, va a retirar todas esas variables. La escala viene a representar, o sea, en qué escala quieres tú hacer pronóstico. Y aquí se presta mucho para todos nosotros que somos súper estudiosos de las leyes de los grandes números, ¿no? ¿Verdad? Aquí se presta perfectamente para eso. Cuando la escala es muy grande, ¿verdad? En realidad no necesitas muchas cosas para explicarlo, ¿no? Porque el agregado va a tener una uniformidad, va a tener una variación bastante reconocible, ¿no? Y por eso se terminan muy teniendo ese tipo de resultados. Y aquí los índices en realidad no los tienen a escala nacional, ¿verdad? Ya el desagregado a escala estatal y todo eso, que ya son productos que uno trata de definir, ¿no? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Ya también le vamos a dar un particularmente. Sí, bueno, aquí les traigo la constancia. Saúl Diana Cabello, muchas gracias por la presentación. Un aplauso, por favor. Sí debe de ser notable que